Bienvenidos a Cuéntame de Ciencia. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la bacteriemia. Suena un poco intimidante, ¿verdad? Puede sonar complicado, pero no te preocupes, hoy vamos a desentrañar este tema que, aunque microscópico, puede tener un gran impacto en nuestra salud. Exacto, a veces las cosas más pequeñas pueden causar los problemas más grandes. Totalmente. Y para guiarnos en esta inmersión tenemos un artículo fascinante titulado Manejo de la bacteriemia, perspectivas sobre el tratamiento específico del patógeno, publicado en la revista Coreus, Ah, el 7 de febrero de 2025. wow. Un grupo de 8 investigadores, Mariana Salvado de Moraes, Ana González, Gonzalo Cristobán, José Lucena, Ana Catarina Reis, Stanislav Sicar, Sofía Ramos y Mario Rodríguez, se unieron para brindarnos una visión completa de este tema. Impresionante. Un equipo de expertos. Pero empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente la bacteriemia y por qué deberíamos preocuparnos por ella? Bueno, la bacteriemia, en términos simples, es la presencia de bacterias en nuestro torrente sanguíneo. Imagina que nuestras venas y arterias son como una autopista por donde circulan nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo. Ahora imagina que aparecen bacterias en esa autopista causando un verdadero caos. Suena peligroso. Es como si un pequeño grupo de vándalos invadiera una ciudad entera. Precisamente. Y estas bacterias no se quedan quietas, pueden viajar a diferentes órganos Guau. y causan infecciones graves como endocarditis infecciosa en el corazón, osteomielitis en los huesos o incluso abscesos, que son acumulaciones de pus. What? Además, la bacteriemia puede progresar a sepsis, una complicación potencialmente mortal. Entiendo, la situación se complica rápidamente. Ahora comprendo por qué es crucial abordar la bacteriemia con seriedad. Y hablando de abordarla, ¿cómo se ha manejado tradicionalmente este problema? Bueno, el enfoque tradicional se ha basado en la terapia intravenosa con antibióticos durante un periodo prolongado, es decir, administrar antibióticos directamente en la vena por un tiempo considerable. Claro, tiene sentido. Si las bacterias están en la sangre, lo lógico es atacarlas directamente en ese medio. Sí, pero este enfoque, a pesar de su efectividad, tiene sus desventajas. Piensa en los catéteres intravenosos que se utilizan para administrar los antibióticos. Son una puerta de entrada para otras infecciones. Además, las estancias hospitalarias prolongadas pueden ser costosas y afectar la calidad de vida del paciente. Entonces, existen alternativas a este enfoque tradicional, algo que sea menos invasivo y más amigable para el paciente. Afortunadamente sí. La ciencia no se detiene y hay nuevas estrategias basadas en la evidencia que buscan optimizar el manejo de la bacteriemia. Fantástico. Estas estrategias se enfocan en acortar la duración de la terapia con antibióticos e incluso, en algunos casos, permiten la transición a la terapia oral. Es decir, cambiar de la vía intravenosa a simplemente tomar pastillas. Eso suena mucho más cómodo para el paciente. Exactamente. Menos tiempo en el hospital, menor riesgo de complicaciones y mayor libertad para el paciente. Pero como era de esperar, no todas las bacterias son iguales. El tratamiento debe adaptarse al tipo de bacteria que causa la bacteriemia. Claro, es lógico pensar que cada bacteria tiene sus propias características y debilidades. ¿Cómo se clasifican estas bacterias para determinar el tratamiento adecuado? El artículo que estamos analizando se centra en el tratamiento específico del patógeno, es decir, el tipo de bacteria que está causando la infección. Para ello, las clasifica en dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Esta clasificación se basa en cómo reaccionan las bacterias a una tinción específica utilizada en el laboratorio. Interesante. Es como si tuviéramos dos bandos de bacterias, cada uno con sus propias estrategias de batalla. Y dentro de cada bando hay bacterias específicas que son más comunes en la bacteriemia. Por supuesto, en el grupo de las gram positivas, algunos de los sospechosos habituales son el Staphylococcus aureus, que puede ser sensible o resistente a la meticilina, el Coagulase negative Staphylococci, conocido como CONES, y el Enterococcus STP. Cada uno de ellos requiere un enfoque terapéutico específico. Entiendo, entonces no se trata de un tamaño sirve para todos. ¿Y qué hay las gram negativas? Tienen sus propias estrellas en el mundo de la bacteriemia. Claro que sí. En este grupo destacan las enterobacterales, una familia numerosa que incluye a la famosa Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa, conocida por su resistencia a los antibióticos. Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Nombres que a muchos les resultarán familiares, incluso fuera del ámbito médico. Ya veo que nos adentramos en un mundo complejo y fascinante. Sin duda, y el artículo nos proporciona una valiosa guía para navegar por este mundo, describiendo las opciones de tratamiento, tanto intravenosas como orales, la duración recomendada y consideraciones especiales para la transición a la terapia oral. Es como tener un mapa para encontrar el camino correcto en este laberinto bacteriano. Me parece fascinante cómo la medicina avanza hacia tratamientos más específicos y menos invasivos.
Pero antes de adentrarnos en los detalles de cada bacteria, ¿podrías resumir los puntos clave que debemos tener en cuenta sobre la transición a la terapia oral? Por supuesto. Uno de los puntos clave es que la transición a la terapia oral es segura y eficaz para pacientes seleccionados con bacteriemia sin complicaciones. Pero para que esta transición sea exitosa, se deben cumplir ciertos criterios. El paciente debe estar clínicamente estable. Ajá. La fuente de la infección debe estar controlada, debe tener una buena absorción oral, debe haber antibióticos orales disponibles para esa bacteria específica y, por supuesto, el paciente debe ser capaz de adherirse al tratamiento correctamente. Tiene mucho sentido. No podemos cambiar a pastillas si el paciente no está en condiciones de tomarlas adecuadamente o si la infección está fuera de control. Y si se cumplen de estos criterios, ¿cuáles son los beneficios de la terapia oral? Los beneficios son notables. Estancias hospitalarias más cortas, menor riesgo de infecciones nosocomiales, Infecciones nosocomiales. que son las que se adquieren en el hospital. Ah, ya veo. Mayor movilidad del paciente y, por supuesto, costos de atención médica más bajos. Todos son ventajas. Parece que la medicina está evolucionando hacia enfoques más eficientes y centrados en el paciente. Exactamente. El manejo de la bacteriemia está experimentando un cambio de paradigma, alejándose de los tratamientos prolongados con antibióticos intravenosos hacia enfoques más individualizados y basados en la evidencia. En lugar de un enfoque de talla única, se busca adaptar el tratamiento a las características del paciente y de la bacteria. Me alegra escuchar eso. Un enfoque personalizado parece mucho más lógico y efectivo. Y ahora que tenemos una visión general del panorama, ¿qué te parece si nos adentramos en los detalles del tratamiento para cada tipo de bacteria? Me parece una excelente idea. Empecemos a desentrañar los misterios de cada una de estas bacterias y a descubrir cómo combatirlas de forma eficaz. Manos a la obra. Comencemos nuestro recorrido por el mundo bacteriano con las gram positivas. ¿Y qué mejor manera de empezar que con el famoso Staphylococcus aureus? El Staphylococcus aureus, creo que todos hemos oído hablar de él alguna vez. Se le relaciona con infecciones de la piel, ¿verdad? Sí, es una bacteria bastante común que puede causar una variedad de infecciones, desde leves hasta muy graves. Y cuando se introduce en el torrente sanguíneo, hablamos de bacteriemia por Staphylococcus aureus, un asunto que debemos tomar muy en serio. En serio, tan grave puede ser. Deberíamos preocuparnos si encontramos esta bacteria en un análisis de sangre. Bueno, el artículo menciona que la bacteriemia por Staphylococcus aureus tiene una tasa de mortalidad a un año de alrededor del 30%. Es una cifra que nos dice que no podemos bajar la guardia. Un 30% definitivamente es un número que invita a la reflexión. ¿Y qué hace que esta bacteria sea tan peligrosa? El Staphylococcus aureus tiene una habilidad especial para adherirse a superficies y formar biopelículas, lo que le permite colonizar diferentes tejidos y resistir los ataques del sistema inmune. Además, algunas cepas han desarrollado resistencia a la meticilina, un antibiótico muy utilizado, lo que complica aún más el panorama. Entiendo. Entonces tenemos un enemigo escurridizo y resistente. ¿Cómo se combate la bacteriemia por Staphylococcus aureus? Hay diferencias en el tratamiento, si la bacteria es sensible o resistente a la meticilina. Sí, el tratamiento se ajusta a la susceptibilidad de la bacteria a los antibióticos. Para el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, se utilizan antibióticos como la oxacilina, la flucloxacilina o cefalosporinas de primera generación como la cefazolina. Y para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el famoso SAN, ¿qué opciones tenemos? En esos casos se recurre a antibióticos como la vancomicina, la daptomicina o el linezolid, que han demostrado ser efectivos contra esta cepa resistente. Claro, si la bacteria es más fuerte necesitamos armas más potentes. Y hablando de armas, ¿cuánto tiempo dura la batalla? ¿Cuál es la duración del tratamiento para la bacteriemia por Staphylococcus aureus? El tratamiento estándar para la infección no complicada por Staphylococcus aureus implica una terapia con antibióticos durante 14 días después de que el cultivo de sangre sea negativo. 14 días no suena a un paseo por el parque. ¿Es realmente necesario tanto tiempo? Completar el tratamiento es crucial para eliminar la bacteria por completo y prevenir recaídas. Sin embargo, hay buenas noticias. Estudios recientes, como el estudio Sabato mencionado en el artículo, han demostrado que en pacientes seleccionados con bajo riesgo, la transición a la terapia oral es tan efectiva como la intravenosa. Eso sí que es una buena noticia. Significa menos tiempo en el hospital y mayor comodidad para el paciente. ¿Y qué antibióticos orales se utilizan en estos casos? Para Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, la primera opción es el trimetoprim-sulfa-metoxazol y también se puede utilizar la clindamicina. Ok. Para el SARM, las opciones son el trimetoprim-sulfa-metoxazol o el linezolid. Como nota, trimetoprim, sulfametoxazol, clindamicina y linezolid. Parece que tenemos un arsenal de opciones para combatir a Staphylococcus aureus, tanto en su forma sensible como resistente a la meticilina. Exacto.
Y la elección del antibiótico y la duración del tratamiento dependerán de las características del paciente, la gravedad de la infección y, por supuesto, el criterio del médico. Por supuesto, la información que estamos compartiendo aquí es para comprender mejor la bacteriemia, pero nunca debe sustituir la opinión de un profesional de la salud. La automedicación puede ser muy peligrosa, especialmente con los antibióticos. Totalmente de acuerdo. Siempre es mejor consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado. Y hablando de diferentes bacterias, mencionaste antes otra gram positiva, el Coagulase negative Staphylococcus. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? El Coagulase negative Staphylococcus, o CONES, es un habitante habitual de nuestra piel. De hecho, es el tipo de bacteria que se aísla con más frecuencia en los cultivos de sangre. ¿En serio? Si es tan común, ¿por qué se considera un problema? Buena pregunta. La mayoría de las veces el CONES es un contaminante en el cultivo. Ajá. Es decir, que no está realmente causando una infección. Pero en algunos casos puede ser patógeno, especialmente en personas con el sistema inmune debilitado o que tienen dispositivos médicos implantados, como catéteres o prótesis. Entiendo. Es como si el CONES aprovechara la oportunidad para causar problemas cuando las defensas del cuerpo están bajas o hay un objeto extraño que puede colonizar. Exactamente. Y por eso es importante no subestimarlo. Claro. El artículo propone un enfoque interesante para clasificar la bacteriemia por CONES en 3 grupos: Ok. simple, no complicada y complicada. ¿Y en qué se basa esta clasificación? ¿Cuáles son las señales de alerta que nos dicen que el CONES está causando problemas? Empecemos con la bacteriemia simple por CONES, Ok. la cual se considera cuando solo hay un cultivo de sangre positivo, el cultivo de seguimiento es negativo, no hay signos ni síntomas de infección local o metastásica y no hay dispositivos protésicos intravasculares. Es decir, que parece más una contaminación que una verdadera infección. En estos casos se requiere tratamiento. En la bacteriemia simple por CONES, el artículo sugiere que incluso se podría considerar no usar antibióticos ¡Wow! o usar un tratamiento corto de máximo 3 días. Vaya, es un cambio radical respecto al enfoque tradicional de la terapia prolongada. ¿Y qué hay de los casos no complicados? En los casos no complicados, donde hay 2 o más cultivos de sangre positivos o signos de infección local en el sitio del catéter, se requiere un tratamiento más largo, generalmente de 5 días con antibióticos. 5 días, aún así es un tratamiento relativamente corto en comparación con los 14 días que mencionamos para el Staphylococcus aureus. ¿Y qué hay de la bacteriemia complicada por CONES? ¿Cuándo sabemos que la situación es más seria? La bacteriemia complicada por CONES se define como la presencia de 2 o más cultivos de sangre positivos obtenidos con más de 24 horas de diferencia, a pesar de la terapia con antibióticos o signos de infección metastásica. Es decir, que la infección se ha extendido a otras partes del cuerpo. En estos casos, el tratamiento es más agresivo. Exactamente. En la bacteriemia complicada por CONES, el tratamiento es más complejo y requiere un enfoque individualizado, teniendo en cuenta las características del paciente y la gravedad de la infección. Entiendo. Cada caso es un mundo, y lo importante es que haya opciones de tratamiento disponibles. Y hablando de opciones, ¿qué antibióticos se utilizan para tratar la bacteriemia por CONES? ¿Son los mismos que se usan para el Staphylococcus aureus? No necesariamente. Para las cepas de CONES sensibles a la meticilina se pueden utilizar antibióticos como la flucloxacilina, la oxacilina o la cefazolina, y si la bacteria es resistente a la meticilina, se recurre a la vancomicina. Y si la bacteria es resistente a la vancomicina, ¿tenemos alguna opción en esos casos? Afortunadamente, sí. Si la bacteria es resistente a la vancomicina, se puede utilizar el linezolid o la daptomicina. Entiendo. Estos antibióticos son muy efectivos, pero también pueden tener efectos secundarios, Claro. por lo que su uso debe ser cuidadosamente evaluado por un médico. Claro, la lucha contra las bacterias resistentes requiere un equilibrio entre efectividad y seguridad. Mencionaste la resistencia a la vancomicina. El CONES también puede desarrollar resistencia a otros antibióticos. Desafortunadamente, el CONES ha desarrollado resistencia a la penicilina, la vancomicina e incluso al linezolid. Es un recordatorio de que el uso inadecuado de los antibióticos puede tener consecuencias negativas. Completamente de acuerdo. El abuso de los antibióticos solo contribuye a aumentar la resistencia y a crear superbacterias que son muy difíciles de combatir. Y hablando de superbacterias, ¿qué nos puedes contar sobre el Enterococcus? También es un habitante habitual de nuestro cuerpo. Sí, el Enterococcus es un habitante normal del intestino humano, pero al igual que el CONES puede causar infecciones si se sale de su hábitat natural. Y en este caso hablamos de bacteriemia por Enterococcus. ¿Y qué tan grave es esta infección? ¿Es comparable a la bacteriemia por Staphylococcus aureus o por CONES? La bacteriemia por Enterococcus puede ser bastante seria, con tasas de mortalidad que llegan hasta el 20%. Un 20%. No es una cifra para tomársela a la ligera. ¿Y qué hace que esta bacteria sea tan difícil de combatir?
el Enterococcus es un hueso duro de roer. Es decir, es intrínsecamente resistente a algunos antibióticos, como las cefalosporinas. Lo que complica aún más el panorama es que el Enterococcus es conocido por su resistencia a los antibióticos, incluyendo la vancomicina. Otra bacteria resistente a la vancomicina. Parece que la resistencia se está extendiendo. Desafortunadamente sí, y por eso es crucial identificar la bacteria causante de la infección y determinar su perfil de resistencia para elegir el tratamiento adecuado. Y hablando de tratamiento, ¿cómo se aborda la bacteriemia por Enterococcus? ¿Qué opciones tenemos disponibles? El tratamiento de primera línea para el Enterococcus faecalis, que es la especie más común, es la ampicilina. Pero si la bacteria es resistente a la ampicilina, se puede utilizar la vancomicina siempre y cuando la cepa sea susceptible a este antibiótico. ¿Y si la bacteria es resistente a la vancomicina? ¿Qué opciones quedan? En esos casos se puede recurrir al linezolid o a la daptomicina y en algunos casos se pueden combinar estos antibióticos con otros para aumentar su eficacia. Entiendo. La lucha contra las bacterias resistentes requiere estrategias más agresivas. ¿Y qué hay de la terapia oral? Es una opción para tratar la bacteriemia por Enterococcus. El artículo menciona que no hay estudios que demuestren la seguridad de la transición a la terapia oral en casos de bacteriemia no complicada por Enterococcus. Sin embargo, hay estudios que sugieren que la terapia oral combinada puede ser segura en casos de bacteriemia complicada. Es decir, que todavía no hay suficiente evidencia para recomendar la terapia oral en todos los casos. ¿Qué alternativas tenemos entonces para los pacientes con bacteriemia no complicada? En los casos de bacteriemia no complicada por Enterococcus, el tratamiento estándar es la terapia intravenosa con ampicilina o vancomicina, dependiendo de la susceptibilidad de la bacteria. Entiendo. Y mientras tanto, lo más prudente es seguir las indicaciones del médico y no automedicarse. Totalmente de acuerdo. La salud es lo primero. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien el tema de las bacterias gram-positivas. Hemos visto que cada bacteria tiene sus propias características y desafíos y que el tratamiento debe adaptarse a cada caso. Exactamente. La clave está en la individualización del tratamiento, considerando la bacteria, el paciente y la evidencia científica disponible. Y ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de las bacterias gram-negativas? Me parece una excelente idea. Exploremos el otro lado del campo de batalla bacteriano y veamos qué desafíos nos esperan allí. Acompáñame a explorar el fascinante, aunque a veces desafiante, mundo de las bacterias gram-negativas. ¿Lista para la aventura? ¿Qué nos espera en este nuevo territorio bacteriano? Bueno, las bacterias gram-negativas son un grupo diverso y algunas de ellas son conocidas por su capacidad para desarrollar resistencia a los antibióticos, lo que las convierte en oponentes formidables. La resistencia a los antibióticos. Parece ser un tema recurrente en nuestra batalla contra las bacterias. ¿Por qué estas bacterias son tan hábiles para evadir nuestros tratamientos? Las bacterias gram-negativas tienen una estructura celular más compleja que las gram-positivas, con una membrana externa adicional que actúa como una barrera protectora, dificultando la penetración de los antibióticos. Además, han desarrollado mecanismos para desactivar o expulsar los antibióticos que logran atravesar esa barrera. Es como si tuvieran un sistema de defensa multicapa. Verdaderamente ingenioso. ¿Y qué podemos hacer para combatir estas bacterias tan bien protegidas? Bueno, la clave está en la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos que puedan superar estos mecanismos de resistencia. También es crucial utilizar los antibióticos de forma responsable, solo cuando son necesarios. Por supuesto. Y siguiendo las indicaciones del médico para evitar la aparición de nuevas resistencias. Completamente de acuerdo. El uso responsable de los antibióticos es fundamental para preservar la efectividad de estos medicamentos tan valiosos. Y dentro de este grupo de bacterias gram-negativas, ¿cuáles son las que causan más problemas en el contexto de la bacteriemia? Hay dos protagonistas que destacan en este escenario. La Pseudomonas aeruginosa, conocida por su capacidad para causar infecciones en entornos hospitalarios, y las enterobacterales, una familia numerosa que incluye la Escherichia coli, una bacteria que a muchos les resultará familiar. Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, nombres que resuenan incluso fuera del ámbito médico. Empecemos por la Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué la hace tan temible? La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria oportunista que suele causar infecciones en personas con el sistema inmune debilitado, especialmente en pacientes hospitalizados. Y cuando entra en el torrente sanguíneo, hablamos de bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa, una infección que puede ser muy grave con altas tasas de mortalidad. Suena preocupante. ¿Y qué hace que esta bacteria sea tan difícil de tratar? La Pseudomonas aeruginosa es una maestra del disfraz, capaz de desarrollar resistencia a múltiples antibióticos, incluidos los carbapenémicos, que son considerados la última línea de defensa contra muchas infecciones bacterianas. Multiresistencia. Eso suena a un gran desafío.
¿Qué opciones de tratamiento nos quedan si la bacteria es resistente a tantos antibióticos? Afortunadamente, todavía contamos con algunas armas en nuestro arsenal. Me alegro de escuchar eso. Existen antibióticos, como el ceftazidime-avibactam, el imipenem-cilastin-relebactam o el cefiderocol, que han demostrado ser efectivos contra la Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Un montón de nombres que me cuesta pronunciar, pero lo importante es que haya alternativas. Y en cuanto a la duración del tratamiento, ¿cuánto tiempo se necesitan antibióticos para combatir la Pseudomonas aeruginosa? El artículo recomienda un tratamiento de 8 a 10 días para la bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa y menciona que el uso de tratamientos más prolongados de 14 a 17 días no mejora los resultados en los pacientes. Y es decir, que no es necesario prolongar el tratamiento más allá de lo necesario, lo cual es una buena noticia, ya que los antibióticos pueden tener efectos secundarios. Exactamente. Un tratamiento adecuado es fundamental para controlar la infección, pero prolongarlo innecesariamente solo aumenta el riesgo de efectos secundarios y de resistencia a los antibióticos. Hablando de efectos secundarios, algunos de los más comunes son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones cutáneas. En casos más graves, algunos antibióticos pueden causar daño renal o hepático. Definitivamente es importante seguir las indicaciones del médico y no automedicarse. Los antibióticos son herramientas poderosas, pero deben usarse con responsabilidad. Y hablando de otras bacterias gram negativas, mencionaste antes a las enterobacterales. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas? Las enterobacterales son un grupo grande y diverso de bacterias gram negativas que incluye especies como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens y Citrobacter frundi. Son bacterias que se encuentran comúnmente en el intestino humano, pero que pueden causar infecciones si llegan a otros lugares del cuerpo, como el torrente sanguíneo. Es un grupo bastante numeroso. Y todas estas bacterias pueden causar bacteriemia. Sí, todas las enterobacterales tienen el potencial de causar bacteriemia, aunque algunas son más comunes que otras. Por ejemplo, la Escherichia coli es una de las causas más frecuentes de bacteria. Y en cuanto al tratamiento, ¿es el mismo para todas las enterobacterales? El tratamiento se individualiza según la especie de bacteria y su perfil de resistencia a los antibióticos. En general, se utilizan antibióticos de amplio espectro, como las cefalosporinas de tercera generación o los carbapenémicos. ¿Y si la bacteria es resistente a estos antibióticos? ¿Qué opciones tenemos en esos casos? En esos casos se pueden utilizar combinaciones de antibióticos o recurrir a antibióticos de reserva, que son antibióticos que se guardan para tratar infecciones multiresistentes. Ya veo. La elección del tratamiento dependerá de la gravedad de la infección y del criterio del médico. Entiendo. La lucha contra las bacterias resistentes requiere un arsenal terapéutico cada vez más amplio y estrategias personalizadas. ¿Y qué hay de la terapia oral? ¿Es una opción para tratar a bacteriemia por enterobacterales? Sí, el artículo menciona que la terapia oral puede ser efectiva para tratar la bacteriemia por enterobacterales si la fuente de la infección está controlada y el paciente responde favorablemente al tratamiento intravenoso inicial. Genial. Menos tiempo en el hospital y mayor comodidad para el paciente. ¿Y qué antibióticos orales se pueden utilizar en estos casos? Las opciones orales incluyen fluoroquinolonas o trimetoprim sulfamethoxazol, siempre que la bacteria sea susceptible a estos antibióticos. Parece que hay un amplio abanico de opciones para tratar la bacteriemia por enterobacterales, tanto en su forma intravenosa como oral. Y al igual que con las otras bacterias que hemos discutido, la decisión final sobre el tratamiento la debe tomar el médico, teniendo en cuenta las características del paciente y de la infección. Totalmente de acuerdo. La información que hemos compartido hoy es para comprender mejor la bacteriemia, pero no debe sustituir la opinión de un profesional de la salud. Claro. La automedicación puede ser muy peligrosa, especialmente con antibióticos. Completamente de acuerdo. Siempre es importante buscar atención médica si sospechamos que tenemos una infección. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien el tema de la bacteriemia. Hemos navegado por el complejo mundo de las bacterias gram positivas y gram negativas, hemos aprendido sobre sus mecanismos de resistencia y hemos explorado las opciones de tratamiento disponibles. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de despedirnos? Simplemente quiero recordar a nuestros oyentes que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre la bacteriemia, sus causas, sus consecuencias y las estrategias para combatirla, mejor preparados estaremos para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Totalmente de acuerdo. Y si te ha interesado este tema, te invitamos a leer el artículo completo, Manejo de la bacteriemia, perspectivas sobre el tratamiento específico del patógeno, publicado en la revista Cureus. Encontrarás mucha más información detallada sobre este importante tema de salud. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cuéntame de Ciencia. Esperamos que te haya resultado interesante y útil. Hasta la próxima.